Estás a punto de escuchar el audiolibro Ataques de Pánico. Recupera el control con PNL. De Daniel Sanders. Si quieres adquirirlo en PDF, puedes escribir por privado y obtenerlo a un precio promocional. Introducción. Quizás te pasó una vez. O más de una. Sentiste que no podías respirar, que el corazón se aceleraba como si fuera a explotar. Tus piernas temblaban, la cabeza se nublaba. Pensaste, algo malo me está pasando. Me voy a morir. Estoy enloqueciendo. No puedo más. Pero no te moriste. Y no enloqueciste. Aunque en ese momento, parecía que sí. Lo que viviste, o lo que quizá aún estás viviendo, se llama ataque de pánico. Y aunque es una experiencia aterradora, paralizante y desconcertante, también puede ser una puerta de entrada a un nuevo comienzo. Sí, leíste bien, un nuevo comienzo. Porque nadie tiene un ataque de pánico porque está mal de la cabeza. Lo tiene porque su cuerpo y su mente están comunicando o gritando algo que no pudieron decir de otra manera. Es una alarma. Un llamado profundo. A sanar, a cambiar, a decidir. Este libro no es una receta mágica. No vengo a prometerte que todo va a desaparecer en un día. Pero si puedo decirte esto, se puede aprender a calmar el cuerpo, a comprender la mente y a recuperar el control. Hay técnicas. Hay caminos. Hay salidas. En estas páginas vas a encontrar herramientas poderosas de programación neurolingüística, PNL, disciplina que lleva más de 50 años ayudando a personas que padecían fobias y pánico, a retomar el control emocional de sus vidas, cuyas técnicas pueden transformar las respuestas automáticas de miedo en respuestas de calma y seguridad. Vas a entender el mensaje oculto que los ataques de pánico traen, y cómo tu cuerpo no es tu enemigo, sino un aliado que está pidiendo ser escuchado. Y al final, te voy a compartir una guía personal basada en terapia breve centrada en soluciones, TBCS, para ayudarte a mantener el control y avanzar con confianza, incluso si el miedo vuelve a tocar la puerta. Escribí este libro pensando en ti, que quizá has hecho terapia por meses o años, y no has obtenido los resultados que esperabas. Escribí este libro pensando en quienes están hartos de tener miedo al miedo, y que ya no quieren vivir con el corazón en vilo. Escribí este libro pensando en quienes merecen recuperar la paz, el sueño y la sonrisa, que surgen al sentirse seguros de sí mismos. Hoy puede ser el día en que algo cambie. No porque ya no tengas miedo, sino porque empiezas a responderle distinto. Bienvenido. Estás por empezar un camino de regreso que conduce a la seguridad y la confianza en vos mismo /A. Parte I. Lo que tienes que saber sobre un ataque de pánico. Comprender para recuperar el control. Esta primera parte del libro tiene un propósito claro, ayudarte a entender qué es lo que realmente te está ocurriendo cuando el pánico aparece, por qué sucede, cómo se diferencia de otras condiciones similares, y qué impacto puede tener en tu vida si no lo abordas adecuadamente. ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico no es simplemente estar nervioso. Es una experiencia intensa y repentina de miedo, angustia o terror, que parece no tener una causa aparente y que se manifiesta con síntomas físicos y mentales muy intensos. Es como si una alarma se activara de golpe y todo tu cuerpo entrara en modo emergencia. Tu corazón se acelera, la mente se nubla, te cuesta respirar, sientes que pierdes el control y se tiene la sensación de estar a punto de morir, desmayarse o de enloquecerse. Todo ocurre en pocos minutos, pero el impacto puede durar mucho más. Lo más difícil es que todo esto ocurre de manera repentina y muchas veces sin una causa evidente, lo que hace que muchas personas crean que están teniendo un infarto, un derrame cerebral o que están enloqueciendo. ¿Qué se siente? Si bien cada persona lo experimenta de forma distinta, los síntomas más comunes incluyen palpitaciones fuertes o aceleradas, sensación de ahogo o falta de aire, sudoración intensa, temblores o estremecimientos, mareo o sensación de desmayo, náuseas o malestar abdominal, sensación de irrealidad o de estar desconectado de uno mismo, escalofríos o sofocos, miedo a morir, a perder el control o volverse loco. Es importante saber que, aunque estos síntomas son muy intensos, no son peligrosos. El ataque de pánico no pone en riesgo tu vida,
aunque el cuerpo lo experimente como si sí lo hiciera. Es tranquilizador saber que no hay estadísticas de muertes directas causadas por ataques de pánico. Los ataques de pánico, aunque son extremadamente aterradores y pueden simular síntomas de un ataque al corazón u otras emergencias médicas graves, no son mortales por sí mismos. Nadie ha muerto directamente de un ataque de pánico. ¿Cuánto dura? Generalmente, un ataque de pánico dura entre 5 y 20 minutos, aunque la sensación de miedo puede durar más si no se logra calmar el cuerpo. A veces, lo que más asusta no es el episodio en sí, sino el miedo constante a que vuelva a ocurrir. A eso se le llama miedo al miedo, y muchas veces es lo que mantiene el ciclo. ¿Cómo empieza? Algunos ataques de pánico parecen surgir de la nada, mientras que otros se activan ante ciertas situaciones. Lugares cerrados o muy concurridos. Sensaciones físicas que la persona interpreta como peligrosas, como taquicardia o vértigo. Pensamientos catastróficos, ¿y si me pasa algo acá? ¿Y si nadie me ayuda? ¿Y si me muero? A diferencia de una fobia, donde generalmente hay un desencadenante claro, por ejemplo, una persona que tiene fobia a las arañas sabe que su miedo se activa al imaginar o ver una. En el caso del pánico muchas veces la persona no puede identificar que lo disparó. Y eso es lo que lo vuelve aún más desconcertante. Incluso puede ocurrir en momentos en que aparentemente todo está bien. Es decir, no necesariamente aparece en medio de un problema o situación difícil, sino que puede surgir en un supermercado, en casa mirando televisión, o cuando uno se va a dormir. Esto pasa porque el cuerpo, al haber sostenido una alta carga de tensión o estrés durante mucho tiempo, finalmente encuentra un espacio para soltar todo lo acumulado, y lo hace de forma abrupta y sin pedir permiso. Casos reales. Sofía, de 27 años, cuenta: recuerdo que estaba sentada viendo una serie tranquila, sin problemas ese día. De repente sentí que el corazón me explotaba, no podía respirar y estaba segura de que algo malo me iba a pasar. Pensé que me estaba muriendo. Fue ahí cuando empezó todo. Matías, 33 años, dice: era un sábado a la tarde. Estaba en mi casa, todo tranquilo. Había almorzado, estaba viendo una película, sin ningún problema aparente. De repente, empecé a sentir que me faltaba el aire, que el corazón me latía fuertísimo. Me levanté pensando que me iba a desmayar. Terminé en el hospital creyendo que era algo grave. Los estudios salieron bien, y el médico me dijo que había sido un ataque de pánico. No entendía nada, ¿cómo podía tener un ataque si no me pasaba nada? Después, en terapia, entendí que venía acumulando mucho estrés sin darme cuenta. Mi cuerpo lo sabía antes que yo. Un ataque de pánico no es una enfermedad. Es una respuesta extrema del sistema nervioso, que se puede aprender a regular. A veces aparece en el contexto de un trastorno de ansiedad, pero no siempre. Tener un ataque de pánico no significa que estás roto, ni loco, ni débil. Significa que algo dentro de ti está pidiendo atención, contención y nuevas formas de manejar el estrés que provocan diferentes situaciones. Diferencias con el trastorno de ansiedad generalizada. Es importante diferenciar el ataque de pánico de la ansiedad generalizada, ya que, aunque ambos comparten síntomas, se viven de manera distinta. Un ataque de pánico es un episodio repentino e intenso de miedo o malestar extremo que alcanza su punto máximo en cuestión de minutos, generalmente entre 5 y 30 minutos, aunque la sensación puede persistir más tiempo. No siempre tienen un detonante claro y pueden ocurrir de forma inesperada. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una preocupación excesiva e incontrolable sobre una variedad de eventos o actividades de la vida cotidiana, trabajo, salud, finanzas, relaciones, etc., que ocurre la mayoría de los días durante un periodo de al menos 6 meses. La ansiedad no se limita a una situación específica y es desproporcionada a la situación real. Veamos las diferencias. El ataque de pánico es un episodio breve e intenso, de 5 a 30 minutos aproximadamente. La ansiedad generalizada es crónica y sostenida en el tiempo, puede durar días, semanas o meses. El ataque de pánico es súbito e inesperado. La ansiedad generalizada es gradual y suele estar siempre presente. Con el ataque de pánico está el pensamiento: me voy a morir, me estoy volviendo loco. Con ansiedad generalizada piensas: estoy constantemente preocupado, no puedo relajarme. En el ataque de pánico están presentes traumas, miedo a que se repita.
En la ansiedad generalizada hay agotamiento, irritabilidad, insomnio, etc. En resumen, la diferencia principal radica en la intensidad y duración de los síntomas, así como en el foco de la ansiedad. Los ataques de pánico son explosiones agudas y breves de terror, mientras que en la ansiedad generalizada es una preocupación y ansiedad crónica y generalizada. Ambos cuadros pueden coexistir, pero requieren enfoques diferentes. Por eso es tan importante comprender qué estás viviendo. Si lo uno o lo otro, lo más probable es que nadie te haya enseñado a manejar el miedo cuando se vuelve físico. A veces, ni tú entiendes por qué pasa. Y si lo cuentas, muchos te dicen, es mental, tienes que calmarte, no es nada. Pero para ti, sí que es muy real. Y merece ser atendido con respeto, comprensión y herramientas útiles. Como veremos más adelante, este libro busca hacer eso, mostrarte que hay una salida, que puedes entender lo que te pasa y que hay formas prácticas de ayudarte a ti mismo, con estrategias que realmente funcionan. Cuando el miedo manda, lo que te quita y lo que podés recuperar. El ataque de pánico no solo afecta el cuerpo. También se mete en tu vida, silenciosamente, y empieza a modificar tu forma de estar en el mundo. No es solo miedo. Es aislamiento. Es renuncia. Es resignación. Y si no lo enfrentas, no desaparece, se agranda. Quizá hay personas que han tenido alguno en el pasado, y que ahora ya no, y que pueden llegar a pensar que esto no es así, a mí se me fue y no volvió. Pero lo cierto es que cada individuo no es consciente hasta qué punto ese ataque, o esos ataques de pánico afectaron su comportamiento y sus decisiones. Lo que te quita el miedo cuando no lo enfrentas. Socialmente. Dejas de salir, de participar, de aceptar invitaciones. Te excusas, inventas motivos, y al final, te quedas solo /A. Las personas no entienden lo que vivís, y vos te alejas sin querer. Familiarmente. Se crea tensión. Sentís que no podés acompañar a tus hijos o pareja como quisieras. Te irritas fácil. O necesitas que siempre haya alguien con vos, y eso desgasta el vínculo. Tu entorno puede confundirse y pensar que exagerás o que no pones voluntad. Profesionalmente. Empezás a evitar ciertos trayectos, lugares o responsabilidades. Rechazás oportunidades, cambiás rutinas o incluso dejas de trabajar. La ansiedad te drena energía y concentración, y eso afecta tu rendimiento. En tu autoestima. Perdés confianza. Sentís que ya no sos vos. Podés hasta pensar que no servís, que sos una carga, que algo en vos está fallado. Y si no haces nada, puede empeorar. Atención con esto, porque muchos casos de pánico no tratados derivan en agorafobia, miedo a salir de casa o a estar en espacios abiertos o públicos. Se asocia muchas veces con el temor a no tener ayuda si ocurre un nuevo ataque. Depresión, después de meses o años sin encontrar una salida, algunas personas caen en la desesperanza, se aíslan y pierden interés por todo. Fobias secundarias, se desarrollan nuevos miedos condicionados, a manejar, a viajar, a hablar en público, que limitan aún más la vida. Dependencias, en algunos casos se recurre al alcohol, pastillas o conductas compulsivas para anestesiar el malestar. Esto no lo digo para asustarte. Lo hago porque hacer algo a tiempo cambia todo. Casos reales. Sentía que mi mundo se achicaba. Todo empezó con un ataque en una reunión de trabajo. Me fui al baño a llorar, convencida de que algo malo me estaba pasando. Después de eso, empecé a evitar esas situaciones. Dejé de exponerme, de opinar. Cada vez que sonaba mi celular, temblaba. Empecé a decir que no a salidas, incluso con mi familia. No podía viajar ni siquiera al pueblo de mis padres sin miedo. Me inventaba excusas todo el tiempo. Sentía que el pánico era como una sombra que iba achicando mi mundo. Cada vez podía hacer menos cosas. Recién cuando me animé a pedir ayuda y entendí que lo que me pasaba tenía nombre y tratamiento, empecé a recuperarme. Pero perdí mucho en el camino. Luciana, 34 años. Me dolía no poder acompañar a mis hijos. El peor momento no fue el ataque en sí, sino lo que vino después. Ese miedo constante a que me pase otra vez. Mis hijos querían que los lleve a la plaza, al cine, a cumpleaños. Yo ponía excusas. Tenía miedo de descomponerme en la calle, de hacerles pasar vergüenza.
Empecé a encerrarme. Incluso estando en casa, me sentía ausente. No tenía energía para nada. Me dolía ver cómo se alejaban, cómo mi esposa se empezaba a preocupar también por mí. Cuando mi hijo me dijo, ¿vas a venir esta vez o te vas a quedar encerrado como siempre?, sentí que tenía que hacer algo. Ese día pedí turno para empezar terapia. Me di cuenta de que, si no hacía algo, no solo perdía libertad, estaba perdiendo momentos que no vuelven. Julián, 39 años. Lo que ganás cuando tomás el control. Cuando aprendes a manejar el pánico, no solo se va el síntoma. Volvés a vivir. Volvés a decir que sí a una invitación. A reír sin miedo a lo que venga después. A subirte a un colectivo o avión sin pensarlo 2 veces. A dormir tranquilo sabiendo que, si vuelve, vos sabés qué hacer. A mirar a tus hijos, amigos o pareja y sentirte orgulloso de haber enfrentado algo que parecía más fuerte que vos. Y eso, no tiene precio. En verdad, no tiene precio. Enfrentar el miedo al ataque de pánico no es solo un proceso terapéutico. Es un acto de amor propio. Es recuperar lo que es tuyo, tu libertad, tu espacio, tus actividades, tus decisiones. Y aunque al principio pueda parecer difícil, vale cada paso. Para quienes aún son guiados por el miedo. Tal vez ahora sentís que el miedo te ganó terreno. Que te quitó espacios, momentos, vínculos. Que hay partes de tu vida que ya no son como antes. Pero estás leyendo esto. Y eso significa que no te diste por vencido. Enfrentar el pánico no es solo dejar de temerle. Es volver a hacer todo eso que el miedo te prohibió. Reír. Caminar con tranquilidad. Disfrutar una charla. Estar presente con los tuyos. Ir a esos lugares que ibas. Puede llevar tiempo, sí. Pero cada paso que das hacia tu recuperación es un acto de libertad. Y aunque hoy parezca lejano, llegará el día en que mires atrás y digas: gracias a no rendirme. Volví a vivir. Porque el miedo no es tu dueño. Vos sos quien elige el rumbo. ¿Por qué sucede? Comprendiendo el origen. Los ataques de pánico no aparecen porque sí. Aunque a veces no podamos ver la causa de forma inmediata, siempre hay una combinación de factores que contribuyen a que el cuerpo y la mente reaccionen de forma tan intensa. Entender qué hay detrás de un ataque de pánico es clave para dejar de pelear con el síntoma y empezar a escuchar lo que nos quiere decir. Causas habituales. 1. Estrés acumulado. Muchas personas viven en modo supervivencia por semanas, meses o años. Trabajo exigente, problemas familiares, presión económica o responsabilidades excesivas cargan al sistema nervioso. Llega un punto en que el cuerpo no puede sostener más y explota en forma de pánico. 2. Predisposición biológica. Algunas personas son naturalmente más sensibles a los cambios físicos internos, como el aumento del ritmo cardíaco o la respiración agitada, y tienden a interpretarlos como señales de peligro. 3. Experiencias traumáticas, situaciones de peligro real, accidentes, pérdidas súbitas o episodios de violencia pueden dejar una marca emocional profunda. Aunque el evento haya pasado, el cuerpo sigue recordando y reaccionando. 4. Cambios hormonales o fisiológicos. En algunas personas, los ataques de pánico aparecen durante la adolescencia, el posparto o la menopausia, etapas donde el cuerpo experimenta muchos cambios. 5. Uso o abstinencia de sustancias. El consumo de cafeína en exceso, drogas o incluso ciertos medicamentos pueden desencadenar ataques de pánico. También puede suceder durante la abstinencia de alguna sustancia. Heridas emocionales tempranas. El origen silencioso. Un factor menos visible, pero muy frecuente, es la existencia de heridas emocionales en la infancia no sanadas. En algunos casos, el ataque de pánico puede tener relación con ciertos traumas o heridas de la infancia que nunca fueron abordadas, sino que quedaron guardadas en lo profundo de la mente inconsciente. Estas heridas suelen influenciar ciertos aspectos de la conducta de la persona y, en ocasiones, también contribuyen a provocar ataques de pánico. Algunos ejemplos son: maltrato psicológico o verbal. Crecimiento en entornos inseguros o inestables. Abuso físico, emocional o sexual. Ambientes donde el miedo o la culpa eran constantes. Heridas de abandono de injusticia. Cuando un niño crece sintiéndose en peligro, ignorado o sin la posibilidad de expresar lo que siente, aprende a vivir en alerta constante.
El sistema nervioso se programa para estar en vigilancia, incluso cuando ya no hay peligro real. Ese patrón puede mantenerse de forma inconsciente durante años, hasta que el cuerpo dice basta. Muchas personas que sufren ataques de pánico hoy nunca relacionaron sus síntomas con lo que vivieron de pequeños, pero en la terapia surgen historias de gritos, silencios, humillaciones o castigos que marcaron profundamente su forma de sentir y reaccionar. Si sospechas que alguna herida de la infancia puede estar detrás de tu ansiedad o ataque de pánico, acude ahora mismo a un profesional. Existen técnicas muy efectivas para sanar estas heridas, como la regresión hipnótica. El circuito del miedo en el cuerpo. Uno de los mayores peligros de un ataque de pánico no es el episodio en sí, sino el miedo a que vuelva a suceder. Este miedo genera vigilancia constante, hipersensibilidad corporal y preocupación excesiva, lo cual, a su vez, alimenta el próximo ataque. Cuando percibimos una amenaza, real o imaginaria, el cerebro activa una reacción automática. 1. La amígdala, una estructura cerebral clave en la gestión del miedo, se enciende. 2. Envía señales al cuerpo para prepararse para huir o pelear, el corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se vuelve rápida. 3. Este mecanismo es útil si hay un peligro real, por ejemplo, escapar de un incendio. Pero en el caso del ataque de pánico, el peligro no es real, aunque el cuerpo lo sienta como si lo fuera. Entonces, así se forma el círculo vicioso del pánico. 1. Se produce un primer ataque inesperado. 2. La persona teme que vuelva a pasar. 3. Comienza a evitar situaciones, salir, viajar, estar solo, etc. 4. Aparece ansiedad anticipatoria. 5. Esa ansiedad activa síntomas corporales. 6. Esos síntomas se interpretan como peligro. 7. Se produce un nuevo ataque de pánico. El cuerpo empieza a tenerse miedo a sí mismo. A sus propias sensaciones. Y eso es lo que debemos desmontar, la falsa asociación entre sensación interna y peligro real. Esto lo abordaremos en la parte V de este libro. El círculo vicioso del pánico. Una vez que el cuerpo empieza a reaccionar, la mente entra en juego con pensamientos como, ¿y si me desmayo? ¿Y si me muero? ¿Y si pierdo el control? Estos pensamientos alimentan más miedo, lo que hace que el cuerpo se altere aún más, y eso, a su vez, genera más pensamientos de alarma, y todo esto puede pasar en cuestión de segundos, formando un círculo vicioso. Síntoma físico, pensamiento catastrófico, más ansiedad, más síntomas físicos. La buena noticia es que este círculo se puede interrumpir y desprogramar. La programación neurolingüística nos ayuda a cambiar la forma en que interpretamos lo que sentimos, y la terapia breve centrada en la solución nos guía para construir nuevas respuestas. Veremos esto con detalle en la parte V de este libro. Parte 2. Cuando el cuerpo dice lo que el alma no puede. Transformar el miedo en guía, el síntoma como mensajero. El cuerpo tiene memoria. Y tiene lenguaje. Cuando algo duele por dentro y no se expresa, el cuerpo lo grita. Ese grito puede tomar la forma de un dolor, una tensión, una enfermedad o un ataque de pánico. Muchas personas que lo han vivido reconocen, con el tiempo, que el síntoma apareció cuando estaban desconectadas de sí mismas, viviendo de forma automática o ignorando algo fundamental, una emoción, una decisión, un límite que estaban permitiendo pisotear. El pánico muchas veces no aparece para destruirte, sino para detenerte, para hacerte mirar, para obligarte a escuchar. ¿Qué puede estar diciendo el pánico? Cada historia es única, pero estos son algunos de los mensajes más frecuentes detrás de un ataque de pánico. Necesitas parar. Estás exigiéndote demasiado. Estás callando algo importante. Tenés miedo, pero no lo estás reconociendo. Estás viviendo una vida que no sentís tuya. Tu cuerpo ya no puede sostener lo que tu mente quiere negar. Vives para los demás, pero no para ti. Tu relación, tu trabajo, tu rutina, te están desgastando. Intentas cumplir con todos y con todo, y te postergas siempre. Descubrir cuál es ese mensaje no solo alivia el síntoma, te transforma. Entonces, más allá de la sensación desesperante que provoca, si el ataque de pánico no fuera un error del sistema, ni una enfermedad, sino un mensaje urgente que tu cuerpo y tu mente están tratando de enviarte? ¿No cambiaría esto la forma en que lo percibimos? El pánico como mensaje de tu inconsciente.
Una de las miradas más potentes y liberadoras que ofrece la programación neurolingüística y la terapia breve centrada en soluciones es, justamente, la posibilidad de comprender el síntoma como un mensaje. El ataque de pánico no es simplemente un fallo del sistema nervioso, es una señal, un llamado urgente del inconsciente para que algo sea atendido, cambiado o escuchado. Muchas personas que han atravesado episodios de pánico comparten que, una vez superado el miedo inicial, logran identificar que estos ataques ocurrieron en momentos en los que estaban desalineadas con sus verdaderas necesidades, sentimientos o valores. Es como si el cuerpo, al no encontrar otra forma de manifestar su malestar, hiciera sonar una alarma, pánico. En programación neurolingüística decimos que detrás de cada comportamiento hay una intención positiva. Incluso los comportamientos que parecen disfuncionales, como lo es un ataque de pánico, tienen en el fondo el objetivo de protegernos, advertirnos o rescatarnos. El problema es que esa intención positiva se expresa de forma extrema, causando malestar, y culturalmente se lo considera rápidamente como una enfermedad que requiere medicación inmediata. Por otra parte, ver al ataque de pánico como un mensaje del inconsciente no significa resignarse a sufrirlo, sino abrirse a descubrir su propósito. Es decir, preguntarse, ¿qué hay en mi vida que no estoy atendiendo? ¿Qué necesidad estoy ignorando? ¿Qué situación me estoy forzando a sostener o tolerar, aunque me dañe? Técnicas para escuchar el mensaje. Arriba vimos algunos posibles mensajes que podría traer consigo un ataque de pánico. Ahora quiero enseñarte algunas técnicas que te ayudarán a descubrir cuál es su mensaje para ti. Técnica de la silla vacía, hablar con tu miedo. La técnica de la silla vacía proviene de la terapia Gestalt y ha sido adoptada por muchos profesionales de la programación neurolingüística para facilitar el diálogo interno. La propuesta es sencilla pero poderosa, y consiste en imaginar que el miedo se sienta frente a ti y puedes entablar una conversación con él. Instrucciones básicas. 1. Siéntate frente a una silla vacía en un espacio tranquilo. 2. Cierra los ojos unos instantes y respira profundamente. 3. Imagina que el miedo surge de tu cuerpo como si fuera un vapor y se sienta en la silla que está frente a ti, puedes representarlo como una figura miedosa, voz, energía o símbolo, lo que sea más fácil para tu mente. 4. Comienza un diálogo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué necesitas que comprenda? Si no llegan respuestas, no te preocupes. 5. Luego, cambia de lugar, siéntate ahora en la silla del miedo, sé tú el miedo. Ponte en su piel, interpreta las preguntas que hiciste en el paso anterior y déjalo hablar sin censura. Si es preciso, alterna entre ambos roles hasta que logres una comprensión más profunda. 6. Cuando tengas en claro el mensaje, su propósito, ha llegado el momento de A. Agradecerle por amarte tanto que ha venido a entregar ese mensaje. B. Comprométete a realizar 3 acciones o formas diferentes, más sanas y constructivas, de lograr ese mismo propósito. C. Esas acciones no necesitan solucionar toda la cuestión, pero sí tienen que ser el comienzo y tener el objetivo de hacerlo. Por ejemplo, si el mensaje fuera la relación con tu pareja te está desgastando, las acciones no tienen que ser dejarla, sino, quizá, buscar ayuda profesional, leer libros afines, detectar qué es lo que hace falta cambiar, etc. Este ejercicio ayuda a despersonalizar el miedo, viéndolo no como un enemigo sino como un aliado con un mensaje importante. En muchos casos, lo que el miedo trae es un grito de agotamiento, una necesidad de cambio, una advertencia o una petición de autocuidado. Si bien, un terapeuta puede ayudarte a realizarlo en sus sesiones, muchas personas lo pueden hacer por sí solas. Técnica del puente al futuro, lo que necesitas cambiar. La técnica del puente al futuro es una de las herramientas clásicas de la programación neurolingüística. Se utiliza para crear una conexión emocional y mental entre el presente y una versión futura de uno mismo que ya ha superado el problema. En este caso, nos ayuda a visualizar quién eres tú cuando ya no tienes miedo al ataque de pánico. Paso a paso. 1. Cierra los ojos, respira profundo un par de veces, e imagina que estás caminando por un puente que representa tu proceso de sanación. 2. A medida que avanzas, comienzas a sentirte más confiado, más sereno, más libre. 3. Al llegar al otro lado, te encuentras contigo mismo en el futuro, una versión de ti que ya ha dejado atrás el pánico. 4. Observa cómo vive, cómo respira, cómo se mueve, cómo toma decisiones. 5. Pregúntale,
¿Qué aprendiste para llegar hasta aquí? ¿Qué dejaste atrás? ¿Qué elegiste hacer diferente? Escucha su respuesta. 6. Luego, integra esa visión en tu presente, trayendo contigo sus aprendizajes y emociones. Este ejercicio fortalece la esperanza, activa recursos internos y nos saca de la trampa del miedo al miedo. Nos recuerda que hay una salida, y que ya somos capaces de imaginarla. Al igual que el ejercicio anterior, en este también, un terapeuta puede guiarte, pero hay muchas personas que lo pueden hacer por sí mismas. Carta al miedo, ejercicio de liberación emocional. Hay quienes les cuesta visualizar al miedo o verbalizar una conversación con él. Sin embargo, les resulta mucho más fácil escribirle. La carta al miedo puede ser una herramienta poderosa para liberar emociones acumuladas. Esta carta no será enviada ni leída por nadie más. Es una conversación honesta, íntima y liberadora. Guía para escribir tu carta. Comienza expresando cómo el miedo ha afectado tu vida. Sé sincero. Reconoce si hubo momentos en que el miedo te protegió de algo. Agradécele por su intención positiva, pero aclara que ya no necesitas que se exprese de forma dañina. Comunícale lo que estás dispuesto a hacer para sanar. Promete solo lo que estés dispuesto a cumplir. Finaliza reafirmando tu compromiso con la vida, con el autocuidado y con tu crecimiento. Este tipo de cartas suelen ser profundamente sanadoras. Pueden leerse en voz alta en un espacio seguro o simplemente guardarse como testimonio del proceso. Testimonios de cambio profundo. 1. Valeria, 31 años. Tuve mi primer ataque de pánico a los 28 años, en una reunión de trabajo. Sentí que me moría. Después de eso, mi vida cambió, evité reuniones, dejé de salir sola, me llené de miedos. Una amiga me propuso acudir con un experto en programación neurolingüística y al principio dudé, porque no sabía lo que era, pero al final acepté. En una sesión hice la técnica del puente al futuro, y lloré al ver a esa versión de mí misma tan segura y libre. Me aferré a esa imagen. Con el tiempo, entendí que mi cuerpo me pedía parar, bajarle al perfeccionismo. Hoy puedo decir que ya no le tengo miedo al miedo. Y si vuelve, sé qué hacer. 2. Andrés, 26 años. Lo que me ayudó fue la silla vacía. Me senté frente a mi miedo, que imaginé como un niño asustado. Me sorprendió que no fuera un monstruo. Me dijo que solo quería que lo escuchara, que necesitaba protección. Entendí que mis ataques venían de haberme exigido mucho y no cuidar mi salud. A partir de ahí empecé terapia, descubrí y sané una herida de la infancia, injusticia, cambié de hábitos y dejé de luchar contra el pánico. Aprendí a acompañarme. 3. Sofía, 39 años. Después de entender el mensaje de mi pánico, tomé decisiones claves, dejé un trabajo tóxico, mejoré mi alimentación, retomé la meditación. Me di cuenta de que el ataque era el único lenguaje que mi cuerpo tenía para gritar lo que yo no quería ver. Hoy, cuando siento ansiedad, me pregunto, ¿qué no estoy escuchando? Y eso cambia todo. Reflexión final, el miedo como puerta de transformación. Hay una frase que dice, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Y en ningún proceso esto es más cierto que en el camino para sanar los ataques de pánico. Ver al miedo, no como un enemigo, sino como un aliado que viene a despertar conciencia, puede ser un punto de inflexión en tu vida. Ya no se trata solo de apagar el incendio, sino de escuchar qué causó el fuego. No se trata solo de volver a la normalidad, sino de crear una vida más alineada con lo que realmente eres. Esta segunda parte del libro no buscó romantizar el dolor, sino ofrecerte una alternativa de sentido. Cuando logras ver el mensaje del pánico, cuando lo traduces en acciones de amor propio, autocuidado y transformación, el miedo pierde fuerza. Y tú recuperas, poco a poco, el control. Recordá siempre, no estás roto. Estás despertando. El miedo solo es una señal de que llegó el momento de volver a tomar el control. Parte 3. Técnicas de abordaje para cuando el pánico ya está presente. Estar en medio de un ataque de pánico puede sentirse como estar atrapado en un huracán emocional. El corazón se acelera, el aire parece escaso, la mente se inunda de pensamientos aterradores, y el cuerpo reacciona como si estuviera ante una amenaza real e inminente.
Sin embargo, es fundamental comprender algo clave: aun cuando el ataque ya está presente, es posible tomar el control y reducir su intensidad. No se trata de magia ni de negar lo que se siente, sino de aplicar herramientas concretas que te permitan volver a tu centro de control y equilibrio. Es aquí donde el conocimiento marca la diferencia. Saber qué hacer y qué no hacer puede transformar completamente la experiencia. No solo para quien atraviesa el episodio, sino también para quienes están cerca. Muchas veces, una reacción inadecuada por parte de otros puede aumentar la angustia; en cambio, una intervención empática, serena y acertada puede ser un ancla en medio del caos. En esta parte del libro te brindaremos técnicas prácticas, avaladas por la programación neurolingüística y otros enfoques terapéuticos breves, que te ayudarán a intervenir durante un ataque de pánico, tanto si lo estás viviendo tú como si acompañas a alguien más. Con cada técnica, incluiremos ejemplos concretos que ilustran su uso, para que puedas visualizar cómo aplicarlas. La idea es que, a estas herramientas, no solo las leas, sino que las practiques, te interiorices, y se conviertan en recursos disponibles para cuando más los necesites. Pasar de sentirte víctima del pánico a sentirte capaz de actuar frente a él es una de las transformaciones más importantes del proceso de sanación. Y en ese camino, estas técnicas pueden convertirse en aliados poderosos. A. Intervenciones prácticas en el momento de la crisis. Cuando el ataque de pánico ya se ha desatado, lo más urgente no es comprender su origen o su mensaje, sino interrumpir el circuito del miedo y recuperar el control fisiológico y emocional. En esta parte te presentaré 5 técnicas que funcionan, explicadas paso a paso, con ejemplos reales y testimonios que demuestran que es posible recuperar el control incluso en los momentos más intensos. Técnica 1. Enraizamiento corporal. ¿Qué es? Es una técnica que busca sacar la atención del caos mental para devolverla al cuerpo y al entorno físico. Permite cortar la espiral del miedo al conectar con el presente. ¿Cómo se aplica? Observa, o pídeselo a la persona que lo padece: 5 cosas cualquiera, después 4 cosas que puede tocar, luego 3 que puede oír, sigues con 2 que puede oler y 1 que puede saborear. Hacerlo en voz alta ayuda aún más. Ejemplo práctico. María, en medio de un ataque, siente que se va a desmayar. Su amiga Sofía le dice: mira, decime 5 cosas que ves ahora mismo. El árbol, el banco, tu cartera. Bien, ahora 4 cosas que puedas tocar. En 3 minutos, la intensidad bajó y María pudo volver a respirar con más calma. Técnica 2. Respiración. La prioridad en un ataque de pánico es frenar la escalada. Para eso, hay que actuar sobre el cuerpo, fisiología, la respiración y los pensamientos. Estas técnicas te ayudarán a romper el circuito automático que el cerebro ha aprendido. Dentro de tus posibilidades, evita encorvarte. Mantén tu espalda erguida mientras realizas el siguiente ejercicio. Respiración 4-4-8. Inhalar 4 segundos por la nariz. Si puedes, ayúdate contando con los dedos, colocando tu mano a unos 15 centímetros de tu rostro. Sostener el aire durante 4 segundos. Exhalar lentamente durante 8 segundos. Repetir por lo menos 5 veces. Ejemplo práctico: Mariana, de 31 años, comenzó a sentir palpitaciones en un centro comercial. Se dirigió al baño, cerró los ojos, enderezó su espalda y repitió esta técnica por 2 minutos. Logró que el temblor en sus piernas disminuyera. Técnica 3. Frases ancla. Las frases ancla son declaraciones que interrumpen el pensamiento catastrófico. Esto es solo una tormenta emocional, no es una emergencia real. Ya lo viví, y salí de esto. Mi cuerpo se regula y lo está haciendo. Ejemplo práctico: Lourdes, 27 años, repite internamente: esto pasará como la otra vez, cada vez que siente opresión en el pecho. Recuerda tener tu frase lista como una herramienta que podrías utilizar. Practica y repítela las veces que sea necesario hasta que te quede grabada y lista para decirla. Técnica 4. Postura fisiológica de control. ¿Qué es? Esta técnica corporal basada en cambiar la postura envía al cerebro señales de seguridad. ¿Cómo se hace? 1. Erguir la espalda, parado o sentado. 2. Cerrar los ojos. 3. Levantar la cabeza a 45 grados.
4. Extender los brazos con las palmas apuntando hacia atrás. 5. Permanecer así durante 10 o 12 segundos. 6. Volver lentamente a la postura normal y repetir si es necesario. ¿Qué produce? Estimula la oxitocina, disminuye el flujo sanguíneo en áreas cerebrales relacionadas al miedo y regula la respiración y ritmo cardíaco. Ejemplo práctico, Valeria comenzó a sentir el ataque. En el baño del trabajo, practicó esta postura. Sintió al principio que no tenía sentido, pero a los 10 segundos notó que su respiración se acomodaba. Repitió el ejercicio y logró salir del episodio. Esta técnica, su sencillez y efectividad, la desarrollaré con más detalle en la parte 4, en el apartado C, el cuerpo como herramienta de control emocional. Técnica 5, visualización dirigida. ¿Qué es? Es una técnica mental para evocar un escenario seguro, guiando a la mente fuera del estado de alarma. ¿Cómo se hace? Cerrar los ojos. Visualizar un lugar que transmita seguridad, playa, montaña, casa de la infancia. Imaginar los sonidos, olores, texturas. Permanecer ahí al menos un minuto. Repetirla si es necesario. Ejemplo práctico, durante un vuelo, Marcos comenzó a entrar en pánico. Cerró los ojos e imaginó estar en su jardín, sintiendo la brisa, el olor del pasto y el sol en la piel. Tras unos minutos, el miedo dejó de escalar. B. ¿Qué hacer si estás acompañando a alguien que está atravesando un ataque? Quizá te ha pasado como me ocurrió a mí, hace ya muchos años, cuando una joven con la que mantenía una charla, de repente comenzó a mirar aterrorizada, a respirar agitada, a llorar desconsoladamente, y ante esto, yo me encontraba sin saber qué hacer. La chica terminó bajo la mesa, y recuerdo decirle algo que no ayudó mucho en ese momento. Ahora quiero compartirte algo sencillo y práctico, y recordarte que la presencia empática puede ser una gran herramienta. No minimices ni racionalices. Decir a la persona, tranquila, no pasa nada o es solo ansiedad, puede ser contraproducente. Guíala a una respiración calmada, estoy acá. Esto va a pasar. ¿Querés que te ayude a respirar conmigo? Vamos despacio, imita lo que hago. No toques a la persona si no hay confianza. La contención verbal puede ser más efectiva. Validar lo que siente, estoy aquí, vas a estar bien, esto va a pasar. Ejemplo práctico 1, Martina estaba en la calle, temblando de miedo. Su amiga Lucía la tomó de la mano, se sentó a su lado y dijo, estoy acá, estoy con vos. Vamos a respirar juntas. Esa actitud evitó que Martina sintiera que estaba perdiendo el control. Ejemplo práctico 2, Ana ayudó a su pareja durante un ataque guiándolo con la respiración y recordándole que ya lo había superado antes. Lo abrazó solo cuando él lo pidió. Después, él dijo que eso lo hizo sentir seguro. Practicar estas técnicas no garantiza que el pánico desaparezca en un instante, pero sí que tú puedas recuperar el control. Y ese control, aunque parezca pequeño, cambia muchas cosas. Porque una vez que logras atravesar un ataque con herramientas, el miedo a que vuelva disminuye. Más adelante, en la parte 5 de este libro, veremos más herramientas para reducir ese miedo anticipatorio, para lograr así que la frecuencia de los ataques tienda a bajar drásticamente. Poder decirte con certeza que, ya sé qué hacer si vuelve es una afirmación poderosa. Te convierte en agente activo de tu sanación, no solo en víctima de tus síntomas. Y esa es la dirección en la que te invito a seguir avanzando. Parte 4. Técnicas de abordaje cuando está iniciando. Un ataque de pánico. Introducción. Uno de los momentos más importantes, y a menudo más subestimados, en el proceso de un ataque de pánico es su inicio. Ese instante donde todavía no se ha desatado completamente, pero ya podemos sentir el temblor que anuncia su llegada, una sensación corporal distinta, una respiración que cambia, un pensamiento que asusta. Aunque muchas personas describen los ataques de pánico como si aparecieran de golpe, los estudios muestran que existe una ventana crítica de minutos previos, donde comienzan a producirse alteraciones fisiológicas y cognitivas que anticipan el episodio. Un estudio destacado publicado por el American Journal of Psychiatry, en 2011, analizó registros fisiológicos continuos de pacientes propensos a ataques de pánico espontáneos. Los investigadores descubrieron que los cambios en la respiración, la frecuencia cardíaca y la percepción del dióxido de carbono comenzaban hasta 60 minutos antes del ataque, aunque los pacientes no fueran conscientes de ello.
Este hallazgo es crucial porque confirma que los ataques no son tan súbitos como parecen, y por ende, hay un margen para intervenir antes de que se desaten por completo. Saber esto cambia radicalmente el enfoque. En lugar de sentirnos víctimas de un proceso incontrolable, podemos empezar a vernos como protagonistas activos, capaces de intervenir en el momento exacto en que todo comienza. Además, este conocimiento tiene otra dimensión muy importante, el rol que podés tener para otra persona. Ver a alguien iniciar un ataque de pánico y no saber qué hacer puede generar impotencia. Pero si sabes reconocer los signos, si sabes qué palabras ayudan y cuáles no, si tenés una guía concreta de cómo actuar, podés marcar una diferencia decisiva en la experiencia de esa persona. Así como en una emergencia médica o física se aplican primeros auxilios, en este tipo de situaciones también existen primeros auxilios emocionales y pueden ser aprendidos, entrenados y aplicados. Por eso, esta parte del libro está dedicada a ese momento bisagra, donde ni se está completamente en calma, ni completamente sumergido en el pánico. Se está en un punto de inflexión. Y lo que hagamos ahí, puede cambiarlo todo. Es por eso que aquí encontrarás técnicas para interrumpir el ciclo del pánico antes de que escale. Estrategias simples pero efectivas que podés aplicar en el momento exacto en que empieza todo. Claves para acompañar a otra persona que está atravesando ese inicio. La base es siempre la misma, el pánico puede comenzar a instalarse, pero eso no significa que deba quedarse. Y cuanto más trabajes este instante, más fortaleza y control vas a experimentar. Porque, como dicen en la terapia breve centrada en soluciones, no hace falta resolver todo para que algo importante cambie. A. Detectar el momento bisagra. Como vimos en la introducción, aunque el ataque parezca súbito, suele haber señales previas que lo anuncian. A este instante lo llamamos momento bisagra, porque es cuando el cuerpo aún no ha entrado en el pánico completo, pero comienza a inclinarse hacia él. En la terapia de aceptación y compromiso, este momento se llama punto de fusión, es cuando comenzás a fusionarte con un pensamiento catastrófico, esto va a empeorar, me voy a desmayar, nadie me va a ayudar. Este es el momento ideal para actuar. Recuerda que, cuanto antes se interrumpe la cadena, menos probable es que se complete el círculo del pánico. ¿Cómo reconocerlo? Algunos signos frecuentes son: respiración que se vuelve más rápida o superficial. Sensación de presión en el pecho. Un pensamiento catastrófico que aparece sin aviso. Mareo leve o sensación de irrealidad. Sensación de pérdida de control, sin explicación concreta. Movimientos involuntarios en manos o piernas. Ya que, no a todos les ocurre de la misma manera, puedes hacerte estas preguntas para ayudarte a detectar tu momento bisagra. ¿Cuál fue la primera señal corporal que tuve? ¿Qué me dije en ese instante? ¿Qué hice a continuación? Este simple análisis puede ayudarte a reconocer tus patrones personales y marcarte el punto donde puedes realizar alguna de las técnicas que veremos a continuación. En las sesiones, la mayoría de las personas que acudieron a mí por ataques de pánico conocían perfectamente qué era lo primero que sentían. B. Técnicas de abordaje. A continuación, te voy a mostrar varias técnicas que han demostrado su eficacia para interrumpir el proceso del ataque de pánico. Quizá una te resulte más fácil que otra para llevar a la práctica. Pero te pido que te tomes el tiempo de leerlas a todas con atención, y que las vayas practicando, al menos una vez, por ahora, para que te familiarices con ellas. 1. Técnica de redireccionamiento cognitivo. La pregunta que interrumpe el ciclo. Una de las claves de la PNL es interrumpir la secuencia automática de pensamiento, emoción, reacción. Cuando empieces a sentir las primeras señales, podés hacerte esta pregunta. ¿Qué otra cosa podría significar esto que siento? Esta pregunta puede desactivar la catástrofe automática al abrir otras posibilidades. Ejemplo. ¿Siento opresión en el pecho? ¿Podría ser solo que estoy tenso por algo que me pasó hoy? ¿Siento mareo? ¿Dormí bien? ¿Tomé suficiente agua? Quizás se me bajó un poco la presión. No se trata de negar, sino de abrir alternativas. El cerebro interpreta el contexto. Si lo llevas a otro significado, los síntomas bajan. 2. Interrupción del patrón. Una técnica muy usada en PNL para cortar patrones mentales es interrumpirlos con un estímulo inesperado. Esto puede aplicarse al inicio del ataque. Ejemplo práctico.
Al notar que comienza el malestar, realiza una acción rápida que no esté alineada con el miedo. Puede ser, dar 3 pasos hacia atrás o a los costados, tocar agua fría, cambiar de habitación, agitar los brazos, aplaudir, comenzar a cantar o decir en voz alta una frase disruptiva como, corte, escena nueva, gol de Boca. O, no vas a ganar esta vez. Esto ayuda a sacar a la mente del túnel del pánico y genera un punto de inflexión. 3. Foco externo inmediato. El pánico crece cuando el foco está completamente en el mundo interno. Como lo vimos también en la parte 3, esta técnica es efectiva es mover rápidamente el foco hacia el exterior y sirve tanto para cuando el ataque de pánico ya está en procesos, como para cuando está comenzando. Ejercicio rápido de enfoque externo. Mira a tu alrededor y nombra 5 cosas que podés ver. 4 cosas que podés tocar. 3 cosas que podés oír. 2 cosas que podés oler. 1 cosa que podés saborear o imaginar saborear. Este ejercicio de anclaje sensorial lleva tu atención al presente físico y ayuda a calmar el sistema límbico. 4. Técnica de interrupción somática, movimiento intencionado. La ansiedad se mueve en espiral si el cuerpo se queda congelado. Moverse con intención puede romper ese bucle. Opciones simples, aunque estés en un espacio público. Apretar y soltar los puños por 10 segundos. Estirar el cuello hacia los lados lentamente. Caminar despacio, respirando mientras contás los pasos, agregándole contenido. Ejemplo, con cada paso decir, 1 cebolla, 2 cebollas, 3 cebollas. Levantar los brazos, sostenerlos en alto unos segundos y bajarlos. La combinación de atención corporal y movimiento intencional envía señales de que estás en control. Es una forma de resetear el sistema nervioso autónomo. 5. Respiración enfocada, técnica 4 a 6 o exhala más de lo que inhalas. Cuando el pánico se aproxima, la respiración se altera. El foco no debe estar en respirar profundo, sino en equilibrar el sistema nervioso. Técnica. Inhala en 4 segundos. Exhala en 6 u 8 segundos. Repetí por al menos 2 minutos. Aunque no cuentes en forma precisa, lo que tienes que hacer siempre es exhalar mucho más tiempo del que inhalas. La exhalación más prolongada activa el nervio vago y reduce la respuesta simpática, lucha o huida. Consejo práctico, entrena esta respiración a diario, para que en momentos críticos te salga automáticamente. 6. Respiración cuadrada. Esta técnica es una variable de la anterior. Como la respiración es una de las primeras funciones que se altera y también una de las más accesibles para intervenir, puedes inhalar 4 segundos. Sostener 4 segundos. Exhalar 4 segundos. Pausar 4 segundos. Volver a inhalar. Repetí el ciclo 3 a 5 veces. Esto activa el nervio vago, encargado de calmar el sistema nervioso autónomo. 7. Técnica del futuro positivo. Esto no termina así. El miedo anticipatorio se alimenta de la idea de que no hay salida. Esta técnica introduce una imagen diferente, aún en medio de la incomodidad. Pasos. 1. Cerrá los ojos, si podés, y visualizá. Vos mismo, dentro de 20 minutos o 1 hora, sintiéndote más tranquilo, o yendo a algún lugar con mucha naturalidad. Haciendo lo que ibas a hacer, volver a casa, tomar algo, continuar tu tarea. 2. Repetí, esto pasará. Y cuando pase, voy a seguir adelante. Esta visualización actúa como una puerta de salida mental. Tu mente necesita saber qué hay después del malestar. 8. Técnica 5. Activación muscular antagónica. Cuando el ataque empieza a instalarse, los músculos tienden a contraerse, especialmente en el pecho, abdomen y cuello. Una estrategia útil es contraer conscientemente otros músculos que no suelen estar involucrados, y luego soltarlos. Ejemplo práctico. Contrae los puños, glúteos y pantorrillas durante 5 segundos, luego soltá. Hacelo 3 veces. Esto ayuda a cortar la tensión dominante y devuelve control al cuerpo. 9. Técnica del modo guía, si estás con otra persona que lo está iniciando. Saber qué hacer si otra persona comienza a experimentar los síntomas es tremendamente importante. Podés ser una fuente de contención o, sin querer, de más miedo. ¿Qué no hacer? No digas, cálmate. Puede generar frustración o culpa. No lo mires con cara de susto.
No minimices, no es para tanto. No hagas preguntas cerradas o invasivas, te vas a desmayar. ¿Qué sí hacer? Modo guía. 1. Habla con tono bajo, claro, lento. 2. Usa frases que afirmen su capacidad. Esto va a pasar, estás haciendo lo mejor que puedes. Estoy acá con vos, te acompaño. Respira conmigo, vamos juntos. 3. Si es posible, lleva a la persona a un entorno más tranquilo o menos sobreestimulante. 4. Ofrece una acción concreta, tomar agua, sentarse, caminar despacio. C. El cuerpo como herramienta de control emocional, la técnica de la postura fisiológica. He decidido colocar esta técnica en un apartado diferente a las demás, por la sencilla razón de que, en la práctica, es la que más rápido y mejores resultados he obtenido con las personas que acudieron a mí por ataques de pánico. Es por eso que quiero explicar en detalle, no solo cómo realizarla, sino por qué funciona, a pesar de su simpleza. Cuando una persona está al borde de un ataque de pánico, siente que pierde el control, especialmente sobre su mente. Sin embargo, hay algo que todavía puede controlar, su cuerpo. Y lo que quizás no sabe, es que usar el cuerpo de forma estratégica puede enviar señales directas al sistema nervioso para que se calme. Creo que todos han oído que la mente afecta al cuerpo, pero lo que no todos saben, es que el cuerpo, más precisamente su fisiología, también puede influir la mente. Esta técnica se apoya en conceptos de programación neurolingüística, el cuerpo y la mente están conectados, cambiar uno modifica al otro. Terapia de activación conductual, la conducta puede modificar el estado emocional. Neurociencia, la postura influye en el sistema límbico y el nervio vago. Mindfulness corporal y yoga terapéutico, el cuerpo puede convertirse en un ancla al presente y una vía de regulación emocional. La postura fisiológica que corta el circuito de pánico. Esta técnica consiste en adoptar una postura opuesta a la que naturalmente adopta el cuerpo cuando empieza el pánico. Es lo que se llama una postura disruptiva. Cuando el pánico comienza, el cuerpo tiende a encorvarse, posición fetal o cerrada. Respirar rápido y superficialmente. Mirar hacia abajo o cerrar la mirada. Tensar la mandíbula, el pecho, el abdomen. La postura fisiológica de control propone lo contrario. Pasos. 1. Colocarte de pie o, si no es posible, sentado barra diagonal con la espalda bien recta. 2. Llevar los hombros hacia atrás suavemente, como si abrieras el pecho. 3. Cerrar los ojos, elevar la cabeza y llevar el mentón a unos 45 grados. 4. Estirar los brazos hacia los costados y apenas hacia atrás, con las palmas apuntando también hacia atrás. Casi en forma de cruz. 5. Inhalar por la nariz y asegurarnos que exhalas por más tiempo y todo el aire. 6. Cuenta mental y lentamente hasta 10 o 12 mientras respiras. 7. Devuelve la cabeza a la posición normal, trae tus brazos adelante apoyando las manos sobre tus piernas y abre los ojos. 8. Repite el proceso 3 veces más. ¿Qué genera esta postura? Activa el nervio vago, lo cual envía una señal de seguridad al sistema autónomo, disminuyendo el ritmo cardíaco. Libera oxitocina y serotonina, neurotransmisores asociados al bienestar. Rompe el patrón físico del miedo, lo cual interrumpe el ciclo emocional. Da sensación de poder personal, porque recuperas el control desde lo físico. Cambia el foco, ya no estás pensando solo en qué va a pasar, sino en lo que estás haciendo ahora. Fundamento científico. 1. Estudios del Dr. Stephen Porges sobre la teoría polivagal muestran que ciertas posturas y tipos de respiración activan el sistema parasimpático, induciendo calma. 2. Amy Cuddy, investigadora de Harvard, demostró que adoptar posturas abiertas, lo que llama power poses, como la espalda erguida, por solo 2 minutos puede aumentar la testosterona, seguridad. Disminuir el cortisol, estrés. Cambiar la percepción interna del poder personal. 3. La respiración diafragmática ha sido probada en múltiples ensayos clínicos para la ansiedad y el pánico. Al realizarla junto con posturas específicas, sus efectos se potencian. Variantes útiles según el entorno. En público o lugares incómodos. Siéntate con la espalda recta y las palmas en los muslos hacia arriba. Cierra suavemente los ojos y levanta tu mentón a 45 grados. Cuenta lentamente hasta 10 o 12. Solo inhala y exhala suavemente, asegurándote de largar todo el aire.
Abrir los ojos después de contar y volver a repetir 2 o 3 veces más hasta que sientas que tienes el control. En casa o espacios seguros. Podés hacer la postura de pie, con brazos abiertos y estirados hacia atrás. Añadí una afirmación poderosa como, estoy seguro /diagonal ahora. Mi cuerpo y yo podemos con esto. O, simplemente usa una palabra, como, calma, tranquilidad o paz. En movimiento. Camina erguido /diagonal a, con pasos lentos y profundos. Coordina cada paso con una respiración consciente. Esto puede ser útil si sentís claustrofobia o necesidad de escapar. Ejercicio guiado completo, duración, 2 minutos. Puedes grabarlo o usarlo en sesiones de autocontrol. Cierra los ojos. Sentí el suelo bajo tus pies. Endereza tu columna y tu espalda. Levanta apenas el mentón, como si miraras al horizonte. Abre levemente el pecho y deja caer tus hombros hacia atrás. Cierra ahora lentamente los ojos. Levanta tu cabeza a 45 grados. Cuenta hasta 12 mientras respiras más profundo de lo normal. Vuelve a hacerlo 2 veces más. Agradece por el control que recuperas y que ahora tienes. Repite mentalmente. Esto es una ola, y la estoy dejando pasar. No soy mi miedo, soy quien lo observa. Esta técnica es especialmente valiosa porque no requiere palabras, ni elementos externos, ni un lugar específico. Solo necesitas tu cuerpo y tu decisión. Al practicarla con regularidad, el cuerpo comienza a reconocerla como un refugio, una zona segura. No subestimes el poder de un gesto simple, a veces, abrir el pecho es todo lo que se necesita para cerrar la puerta al miedo. D. Testimonios reales. Mi cuerpo me ayudó a salir del pánico. Yo era de las que se encogían con el miedo, me tapaba el rostro, me hacía chiquita y solo pensaba en escapar. Hasta que en terapia aprendí esta postura rara, como si me abriera al mundo en vez de cerrarme. Me sentí ridícula al principio, pero funcionó. La primera vez que la usé fue en el baño del trabajo. Cerré los ojos, levanté la cabeza, abrí los brazos con las palmas hacia atrás. Respiré. Fueron 10 segundos, pero algo cambió. Sentí que el pánico se frenó. Lo repetí 2 veces más y me sorprendió la fuerza que me dio sentirme erguida, abierta, presente. Mi cuerpo había sido parte del problema y ahora era parte de la solución. Julieta, 35 años. Volví a confiar en mí. Al principio no creía que algo tan simple como cambiar una imagen mental pudiera ayudarme. Pensaba, ¿cómo va a calmar esto un ataque que siento en todo el cuerpo? Pero lo intenté igual. Empecé a usar la técnica del anclaje con una imagen que me daba mucha paz, yo de chica, en casa de mi abuela, oliendo a galletas recién hechas. Cada vez que el miedo me rozaba, cerraba los ojos, tocaba mi muñeca como me enseñaron y volvía a esa escena. Y funcionaba. Me devolvía el control. No fue magia, pero fue una puerta de salida. Sumé otras técnicas y lo más importante, empecé a confiar en que yo podía hacer algo para calmarme. Hoy sigo en terapia, pero no como una víctima sino como quien quiere aprender más sobre sí misma. Ya no me siento rehén del miedo. Sofía, 31 años. Volví a respirar sin miedo. Me llamo Laura, tengo 29 años. Mi primer ataque de pánico fue en un colectivo lleno de gente. Sentí que me iba a desmayar, que no podía escapar. Pensé que me moría. Después de eso, empecé a evitar salir sola. Dormía mal, vivía en alerta. Me sentía rota. Llegué a una consulta de un experto en PNL con mucha desconfianza, pero con una urgencia desesperada de volver a sentirme bien. En la primera sesión, la terapeuta me enseñó una técnica de respiración con anclaje y en la segunda trabajamos con una imagen mental que me aterrorizaba. Cambiarla en mi cabeza cambió como la sentía en el cuerpo. Después de solo 2 encuentros, ya no volví a tener ataques tan fuertes. Empecé a salir sin ese miedo constante. Obviamente seguí en terapia, porque había cosas más profundas que necesitaba trabajar, pero esas primeras herramientas de PNL me devolvieron el control. Y eso, para mí, fue el principio de todo. Laura, 38 años. Conclusión, convertirte en tu propio interventor. Esos momentos donde el ataque está iniciando son puertas de oportunidad.
Lo que elijas hacer ahí, puede enseñarle a tu cerebro que no necesita entrar en pánico completo. El objetivo no es evitar todo síntoma, sino interrumpir el ciclo y recuperar el control. Te he mostrado varias técnicas. Elige algunas y comienza ahora mismo a practicarlas. Cuanto más lo hagas, más firmemente se instala la idea de que puedo responder con recursos, no con miedo. Parte V. Instalar el pensamiento clave, si vuelve, ya sé qué hacer. Como ya lo hemos mencionado en otras partes de este libro, uno de los mayores temores que acarrea haber vivido un ataque de pánico no es solo el episodio en sí, sino el miedo a que vuelva. Este miedo anticipatorio es, paradójicamente, uno de los principales desencadenantes que lo puede volver a activar. Es como si la mente quedara hipervigilante, escaneando constantemente el cuerpo y el entorno en busca de señales de peligro, lo que genera una tensión continua que impide vivir en paz. Y lo que es peor, cualquier estímulo, real o no, lo tomará como prueba de que está comenzando otra vez. Es decir, la hipervigilancia de la mente provoca que, ante el menor síntoma, vuelva a ocurrir. Esta parte está dedicada a romper ese ciclo, y para eso, hay una idea fundamental que debe instalarse en lo más profundo de la conciencia. Si vuelve, ya sé qué hacer. Esta frase, simple pero poderosa, tiene un efecto transformador. Es una bisagra emocional. Marca el pasaje del desamparo al empoderamiento, del miedo al control, de la incertidumbre a la acción. La trampa del miedo anticipatorio. El miedo al miedo es una trampa invisible pero muy eficaz. Cuando el sistema nervioso ha vivido un episodio intenso, queda sensibilizado. Lo que en una persona sin antecedentes puede ser solo una sensación pasajera, palpitaciones, mareo, sensación de irrealidad, en alguien que ya vivió ataques de pánico puede interpretarse como una señal de que va a volver. Y el pensamiento, ¿y si me pasa otra vez? Suele generar mucha ansiedad. Esa ansiedad aumenta las sensaciones físicas. Y ese aumento vuelve a activar el miedo. Se entra en un bucle cerrado. Un estudio realizado por Clark y Salkovskis en la Universidad de Oxford 1991 demostró que las interpretaciones catastróficas de sensaciones corporales son el principal predictor de un ataque de pánico recurrente. Es decir, no es tanto lo que sentimos, sino cómo interpretamos lo que sentimos, lo que determina si un ataque se repite o no. La buena noticia es que esa interpretación puede modificarse. Y para lograrlo, necesitamos instalar pensamientos clave como este. Esta sensación no es peligrosa. Y si vuelve, ya sé cómo responder. B. Formas de modificarlo. Cambiar el guión interno. Desde la programación neurolingüística, el pensamiento si vuelve, ya sé qué hacer es un reencuadre cognitivo y emocional. Es cambiar la narrativa de soy vulnerable por estoy preparado. Ejercicio de instalación con PNL. 1. Cierra los ojos y recuerda una situación donde lograste superar un momento difícil. No importa con quién, dónde o qué edad tenías. 2. Reviví esa escena con todos los sentidos en primera persona. ¿Qué veías? ¿Qué sentías? ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Qué decían los demás? 3. En ese estado de empoderamiento, repetí varias veces la frase, si vuelve, ya sé qué hacer. 4. Ahora, imagina una posible futura situación donde sentirías ansiedad, pero intercala esa frase mentalmente. 5. Observa cómo cambia la película mental. ¿Es más clara? ¿Más luminosa? ¿Tu cuerpo responde diferente? Este ejercicio crea una asociación emocional positiva con una frase clave, que luego se puede usar como ancla en momentos de tensión. Práctica sugerida, 2 veces al día, durante 7 días. El recurso antes que el problema. En terapia breve centrada en soluciones se trabaja con la idea de que las personas no necesitan analizar exhaustivamente el problema, sino conectar con sus recursos y excepciones. Una de las preguntas típicas es: ¿qué hiciste la última vez que lograste salir de un momento de ansiedad? Al revivir ese recuerdo, el foco se traslada desde la amenaza al logro personal. Desde ese lugar, se instala el pensamiento clave con más fuerza: si pude antes, puedo otra vez. Técnica práctica, diálogo interno. ¿Qué síntomas sentí aquella vez? ¿Qué hice para atravesarlo? ¿Qué funcionó? ¿Qué podría hacer igual o mejor la próxima vez? Al responder estas preguntas, se reconstruye una narrativa de éxito, no de vulnerabilidad.
Y esa narrativa se vuelve disponible para futuras ocasiones. Ejemplo, sentí presión en el pecho en el colectivo. Me bajé una parada antes, respiré profundo y me dije, esto va a pasar. Me calmé en 5 minutos. Propósito, este ejercicio le recuerda a tu mente que ya tuviste éxitos y eso reduce el temor futuro. Cada entrada refuerza el pensamiento clave. Ya lo hice antes. Si vuelve, sabré responder. Hacer espacio al miedo. La terapia de aceptación y compromiso propone que luchar contra las emociones solo las fortalece. En lugar de evitar el miedo a que vuelva un ataque, se trata de hacerle espacio, reconocerlo y seguir adelante con la vida. Una metáfora común en terapia de aceptación y compromiso es la del invitado molesto. Tu ansiedad es como un invitado que golpea la puerta. Podés pasar toda la noche tratando de evitar que entre, o podés abrirle, dejarlo estar y seguir haciendo tu vida. Con el tiempo, se irá solo. Desde esta perspectiva, el pensamiento si vuelve, ya sé qué hacer no se convierte en un hechizo para evitar que ocurra, sino en una declaración de libertad frente al miedo. C. Estrategias complementarias para fortalecer la instalación. 1. Diario de logros. Anotar cada situación que lograste atravesar, por mínima que sea. Releerlo te conecta con tus recursos y reduce la creencia de indefensión. 2. Ancla física. Mientras repetís la frase clave, presiona 2 dedos contra la palma, o la base de la nuca, o el centro del pecho, o tu antebrazo. Así, tu cuerpo empieza a asociar ese gesto con seguridad. 3. Visualización anticipada. Cada mañana, visualízate en una situación que antes te daba miedo, y ensaya mentalmente tu respuesta serena. Puedes hacer esto por escrito también. Este es un entrenamiento mental muy efectivo. 4. Técnica de las 3 escenas. Objetivo, usar la visualización para ensayar respuestas positivas frente a posibles ataques. Procedimiento. A pensar 3 situaciones que te generen miedo de que vuelva el pánico, por ejemplo, estar en un supermercado, en una reunión laboral, en la calle solo. B. De a una por vez, cerrá los ojos y visualízate en esa escena. C. En el punto donde suele aumentar la ansiedad, imagínate diciendo, mentalmente o en voz alta si vuelve, ya sé qué hacer. D. Visualiza tu cuerpo relajarse, tu mente responder, tu respiración estabilizarse. E. Imagina que seguís con tu actividad, como si fuera una película con final positivo. Repetición, hacelo una vez al día, con una escena diferente cada vez. Esta práctica crea nuevas rutas neuronales, donde la amenaza se transforma en dominio. 5. Respiración con palabra clave. Objetivo, usar la respiración para incorporar la frase como una herramienta de autorregulación. Técnica. 1. Inhala lento por la nariz contando hasta 4. 2. Mientras exhalas lentamente por la boca, repetí mentalmente. Si vuelve, ya sé qué hacer. 3. Repetí por 3 a 5 minutos. Cuando usarla, al comenzar el día, antes de dormir, o cuando empieces a notar señales corporales de ansiedad. Resultado, esta técnica ayuda a integrar el pensamiento a nivel fisiológico, reduciendo la activación simpática y promoviendo el retorno al estado de calma. 6. Declaración frente al espejo, entrenamiento de identidad. Objetivo, vincular el pensamiento clave con tu imagen y reforzar tu identidad de persona que tiene recursos. Pasos. 1. Frente al espejo, mírate a los ojos. 2. Decí en voz clara y segura. Hoy sé algo que antes no sabía. Si vuelve, ya sé qué hacer. 3. Repetí 3 veces, con diferentes tonos, suave, afirmativo, seguro. 4. Luego, decí tu nombre y agrega. Confío en mí. Puedo con esto. Frecuencia, una vez al día por una semana. Importancia, cuando el cuerpo ve y escucha tu propia declaración, la guarda como verdad. Estás trabajando sobre tu autoimagen como alguien que sabe cómo responder, no como alguien vulnerable. Testimonio. La última vez no fue como antes. Habían pasado meses sin un ataque. Estaba mejor, salía sola, trabajaba tranquila. Pero un día, sin previo aviso, volvió. Sentí el cosquilleo en el pecho, la presión en la cabeza, el viejo miedo de siempre. Pero esta vez, no fue igual. No me desesperé. Cerré los ojos, respiré como me habían enseñado, hice la postura de autocontrol y repetí mi frase, estoy a salvo.
Esto pasa. No tuve que salir corriendo. No llamé a nadie. Lo atravesé. Sola. Presente. Firme. Cuando abrí los ojos, me largué a llorar. Pero no de miedo, de alivio. Había demostrado que ya no era la misma. El pánico volvió, pero no ganó. Y eso me dio más fuerza que cualquier día sin síntomas. Natalia, 40 años. Conclusión, tu mente como aliada. Hay otras técnicas que un experto en PNL puede ayudarte a realizarlas y que no las he mencionado porque requieren de la intervención de este profesional. Con todo, recuerda que la seguridad se entrena, se practica. Estos ejercicios no son mágicos. Son entrenamientos mentales y emocionales que, con práctica constante, son capaces de construir una respuesta automática frente al miedo. Porque no se trata de evitar la ansiedad para siempre, sino de saber navegarla con confianza cuando aparece, y esto, por sí solo, le quita intensidad. Instalar el pensamiento si vuelve, ya sé qué hacer es convertir la mente en tu aliada. Es salir del lugar de víctima pasiva y asumir tu rol de protagonista. No niega que el miedo exista, pero te recuerda que vos existís más allá de él y que tenés herramientas para transitarlo. Cada vez que repetís una frase, visualizás un escenario o respirás con conciencia, estás fortaleciendo una red neuronal que dice: ya no soy rehén del miedo. Si vuelve, ya sé qué hacer. Y ese, probablemente, sea uno de los aprendizajes más liberadores de todo el proceso. Parte B. Guía personal basada en TBCS para el autocontrol. La terapia breve centrada en soluciones parte de una idea central. Las personas no necesitan analizar durante años sus problemas para empezar a cambiar, sino que pueden hacerlo a partir de identificar lo que sí funciona, lo que ya han superado y lo que desean lograr. En esta guía, te propongo un recorrido breve, práctico y profundo para ayudarte a responder de forma diferente cuando la ansiedad o el pánico se presenten. No es un protocolo rígido. Es un camino para reencontrarte con tu poder personal. Paso 1. Pregunta del milagro. ¿Cómo te darías cuenta de que todo está mejorando, aunque sea un poco? Imagina que una noche, mientras dormís, ocurre un milagro. Al despertar, el problema del pánico se ha reducido o incluso desaparecido. Pero como estabas dormido, no lo sabes. ¿Qué notarías diferente en vos ese día? ¿Cómo te moverías? ¿Qué harías que hoy evitas? ¿Qué emociones nuevas aparecerían? Esta pregunta te conecta con tu visión de futuro posible. No para fantasear, sino para marcar un rumbo, un objetivo. Paso 2. Escala del progreso. Imagina una escala del 0 al 10, donde 0 es igual al momento más difícil que viviste con el pánico. 10 es igual a vos completamente libre, confiado, en calma, dueño de vos. ¿En qué número estás hoy? ¿Qué hiciste para estar ahí y no más abajo? ¿Qué indicaría que avanzaste medio punto más? Este ejercicio ayuda a reconocer lo logrado, por pequeño que sea, y a enfocarte en el próximo paso posible. No en el todo o nada. Paso 3. Detecta lo que ya funcionó. Pensá en algún momento, aunque haya sido breve, en el que lograste controlar el miedo. Quizá no se fue por completo, pero no te desbordó. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué te dijiste? ¿Quién te ayudó? ¿Qué decisión tomaste? Si algo funcionó antes, aunque sea poco, puede volver a funcionar. La TBCA se enfoca en ampliar lo útil, no en analizar lo que falla. Paso 4. Activa tu kit de emergencia emocional. Prepara una lista breve y concreta de las herramientas que sabes que te ayudan. Podés escribirla en una tarjeta o en el celular para tenerla siempre a mano. Ejemplo de kit. Respiración 4 a 6 más frase ancla. Esto pasa. Estoy a salvo. Técnica de postura fisiológica. Visualización positiva. Anclaje de calma, gesto e imagen positiva. Llamar a una persona segura. Música o actividad que corte el ciclo mental. Tener esto preparado disminuye la sensación de indefensión cuando el pánico se asoma. Paso 5. Arma tu red de apoyo. ¿Quiénes son las personas con las que podés contar si te sentís mal? ¿Quién te escucha sin juzgar? ¿Quién te puede acompañar, aunque no diga nada? Anota sus nombres. Deciles que estás trabajando en esto. Pedir ayuda no te debilita, te humaniza.
La terapia breve centrada en soluciones reconoce que los cambios duraderos se sostienen mejor cuando no caminamos solos. Paso 6. Cuida tu día para prevenir recaídas. Muchos episodios de ansiedad se deben a una desregulación cotidiana. Por eso, crear una rutina que incluya pausas, límites y actividades placenteras es una forma real de autocuidado. ¿Dormís lo suficiente? ¿Te alimentas bien? ¿Tenés espacios de descanso y no solo obligaciones? ¿Qué cosas te hacen bien, aunque sean pequeñas? La prevención no es evitar el miedo, sino cultivar una vida en la que te sientas bien con vos mismo. Una nota importante. Esta guía no reemplaza un proceso terapéutico profundo, pero puede ayudarte a sentir que tenés una dirección clara, que no estás perdido ni desbordado, y que podés colaborar activamente en tu propia recuperación. Parte final. El miedo ya no manda, un nuevo comienzo. Los ataques de pánico pueden hacerte sentir que perdiste el control de tu vida. Que el miedo te gobierna. Que ya no vas a poder confiar en tu cuerpo, en tu mente, en el mundo. Pero este recorrido no fue sobre el miedo. Fue sobre vos. Sobre tu capacidad de aprender, de observarte, de probar algo distinto. Sobre tu fuerza, muchas veces dormida, pero nunca perdida. Sobre cómo, paso a paso, descubriste que dentro del pánico también había una salida. Este libro no tuvo como objetivo eliminar para siempre el miedo. Tuvo como objetivo devolverte el poder de decidir cómo responderle. Y ese poder ya lo tenés. De síntoma a maestro. Tal vez no te des cuenta todavía, pero llegaste hasta acá habiendo recorrido un camino que muchos no se animan a transitar, el de mirar de frente lo que duele, lo que asusta, lo que paraliza. Y lo hiciste con herramientas. Con valentía. Con conciencia. Porque el pánico no es un enemigo. Es un maestro incómodo, que viene a gritar lo que no nos animamos a decir en voz baja. Viene a pedirte un cambio. Un freno. Un límite. Un basta o un por acá no. Y cuando lo escuchás, cuando lo atendés, cuando le hablas de frente y no desde el pánico, algo cambia. No de golpe. Pero cambia. Quizás no se vaya del todo. Pero ya no manda en vos. Y eso, aunque parezca poco, es el principio de una nueva vida. Testimonio final. No se fue todo, pero volví a ser yo. Yo solo quería dejar de tener ataques. Ese era mi objetivo, no sentir más nada. Pero en el proceso descubrí que eso no era suficiente. Que el pánico no era el problema real, sino la forma en que yo me venía olvidando de mí misma. Aprendí a respirar, sí. A pararme distinto, a hablarme con más amabilidad. Pero también aprendí a decir que no, a pedir ayuda, a cambiar mi ritmo. No fue fácil. A veces sentí que no avanzaba. Pero mirándome hoy, me veo distinta. No porque el miedo desapareció, sino porque yo aprendí a estar conmigo cuando el miedo viene. Y eso me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre, mi confianza. Hoy puedo decir que volví a ser yo. Más auténtica. Más libre. Valeria, 38 años. Epílogo, no eres tu miedo. Has llegado al final de este libro, y eso ya es un acto de valentía. Porque no cualquiera se atreve a mirar de frente al miedo, a desmenuzarlo, a conocerlo y a desafiarlo. En algún momento, quizás creíste que este pánico que irrumpía en tu vida iba a quedarse para siempre. Que eras frágil. Que estabas roto /diagonal. Que estabas solo /diagonal. Pero hoy sabes algo distinto. Hoy sabes que no sos tu miedo. El miedo puede visitarte, sí. Puede tocarte el pecho, agitar tu respiración, empapar tus manos de sudor. Pero no es tu dueño. Vos sos mucho más que una sensación corporal. Sos más que un pensamiento. Sos más que un recuerdo traumático. Sos más que una etiqueta clínica. Sos la persona que está decidiendo sanarse, comprenderse y recuperar el control. A partir de ahora, si el miedo vuelve, sabrás qué hacer. Y ese saber te devolverá el poder. Seguí entrenando, con paciencia y cariño hacia vos mismo /diagonal. Quizá puede haber recaídas, sí, pero también habrá conquistas. Habrá días difíciles, pero también días en los que mirarás hacia atrás y te maravillarás de todo lo que atravesaste. Respira. Sonreí. Estás volviendo a vos.
a tener el control donde antes parecía que jamás lo recobrarías. Nota del autor. Escribí este libro, no desde un pedestal, sino desde la experiencia de haber acompañado a muchas personas que vivieron lo mismo que vos. Algunos lo contaban con lágrimas, otros con bronca o desesperanza. Pero en todos ellos vi una fuerza que merecía ser despertada. La ansiedad y el pánico no son enemigos que se destruyen, sino mensajes que se traducen y se transforman. Mi intención fue ofrecerte una guía que te permita tomar decisiones más conscientes, brindar técnicas eficaces y que te hagan sentir con menos soledad en este camino. Gracias por permitirme acompañarte. Gracias por confiar en este proceso. Y, sobre todo, gracias por elegirte. Daniel Sanders. Sobre el autor. Daniel Sanders es terapeuta con formación en programación neurolingüística, terapia breve centrada en soluciones y terapia de aceptación y compromiso. A lo largo de su trayectoria ha acompañado a cientos de personas en procesos de sanación emocional, con un enfoque humano, respetuoso y profundamente práctico. Especializado en ansiedad, fobias, ataques de pánico, duelos y crisis existenciales, su estilo terapéutico combina herramientas poderosas con una mirada comprensiva que valida el sufrimiento sin reforzarlo. Cree firmemente que el conocimiento, acompañado de técnicas accesibles, puede empoderar a las personas para transformar sus síntomas en caminos de crecimiento. Además de su labor terapéutica, ha creado materiales de difusión emocional para jóvenes, adultos y profesionales, con un enfoque cálido, directo y superador. Acabas de escuchar un audiolibro de Daniel Sanders. Si te ha resultado de ayuda, deja tu comentario y compártelo con otros. Recuerda que si quieres adquirirlo en PDF, puedes escribir por privado para recibirlo a un precio promocionado.